Trigonometría, cuarto bimestre, tema 1, razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Ángulo en posición normal es aquel ángulo trigonométrico cuyo vértice coincide con el origen del sistema cartesiano. ¿Sí? Su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas, y su lado final se ubica en cualquier región del plano cuadrante. ¿Ya? Entonces tenemos un plano cartesiano, tenemos un lado inicial, tenemos un vértice y tenemos un ángulo que parte de este lado inicial y queda en cualquiera de estos cuadrantes. ¿Ok? Esto es lo que es un ángulo en posición normal. Y el ángulo que describe representa el ángulo en posición normal. De acá a acá es el ángulo en posición normal, ¿ya? De donde se origina desde el lado inicial hasta el lado final. Ok, aquí está un vector el cual representa el lado final del ángulo θ en este caso. Ángulos coterminales son aquellos ángulos trigonométricos que tienen el mismo lado inicial, vértice y lado final. ¿Ok? ¿Sí? Vemos acá el ejemplo. Entonces tenemos este sistema de coordenadas cartesianas, tenemos este ángulo que parte de acá, ¿no? Del lado inicial que habíamos llamado y termina acá. Tenemos este ángulo alfa que parte de aquí, ¿sí? Y llega a través de acá a este lado final. ¿Okay? Entonces esos dos ángulos son coterminales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo lado inicial, el mismo vértice y el mismo lado final. ¿Ok? Entonces en los ángulos alfa y beta, son ángulos coterminales. Y se cumple lo siguiente, que alfa y beta son ángulos coterminales. Entonces la sustracción de alfa menos beta es igual a n, un número n, donde n es cualquier entero diferente de 0, multiplicado por 360 grados, o sea, una vuelta completa. Entonces, las otras propiedades, la propiedad B es que el seno de alfa es igual al seno de beta. O sea, el seno de este ángulo es igual al seno del otro ángulo. El coseno de alfa de este ángulo es igual al coseno de beta, ¿no? ¿Sí? Y tangente es igual, de ese ángulo igual a la cotangente del otro ángulo. También se cumple para todas las funciones trigonométricas, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales queda establecido y queda más claro. ¿Ok? Entonces, ejemplo. Sean los ángulos 365 grados y 45 grados. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que 765 menos 45 es 720 grados, ¿cierto? Y 720 grados se puede expresar como 2, que en este caso va a ser n, multiplicado por 360 grados, que es la vuelta completa que hablábamos en la parte anterior, ¿no? Entonces, determinamos, ¿no? Que son coterminales, ¿sí? Porque se cumple esta igualdad, ¿ya? Tiene que cumplirse esto. Si no se cumple esto, estos dos ángulos no son coterminales. Ahora, se cumple lo siguiente, que el seno de 765 grados es igual al seno de 45 grados sexagesimales, cuando estoy hablando acá, ¿no? Coseno de 765 grados es igual a coseno de 45. Tangente de 765 grados es igual a tangente de 45 grados. Y así sucesivamente para las otras funciones trigonométricas, ¿ok? Ok, entonces vamos acá a algo que se llama razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, que es lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Entonces, para calcular las razones trigonométricas se necesita un punto que pertenezca a su lado final. Tenemos un punto acá, ¿no? Que pertenece al lado final. Un punto que pertenezca, tenemos el lado inicial y un punto que termina acá, ¿sí? Este punto que termina en el lado final. Tenemos ese punto allí. Ahora, ¿qué más necesitamos? Dado el siguiente gráfico se definen las razones trigonométricas en la tabla mostrada. Ya. Tenemos entonces un sistema de coordenadas cartesianas. Tenemos acá un punto final acá, ¿no? Y tenemos este ángulo. Ahí tenemos este R, que esto se llama radiovector. Y radiovector es un número mayor que 0, un número positivo mayor que 0. Y es la ordenada y X es la abscisa. Ese es el nombre que reciben estos ejes coordenados. Entonces, tenemos que X es abscisa
y Y es ordenada, ¿ya? Entonces, definimos, el seno de teta, el seno de este ángulo, como la ordenada entre el radio vector. Definimos coseno como la abscisa entre el radio vector. ¿Sí? Definimos la tangente como la ordenada entre la abscisa. Definimos cosecante de teta como el radio vector sobre la ordenada. Definimos secante de teta de este ángulo como el radio vector entre la abscisa. Y cotangente como la división o el cociente, ¿sí?, de la abscisa entre la ordenada. Y definimos el radio vector como el radio vector cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. O sea, la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. O podemos definirla como la raíz cuadrada, ¿no?, de la ordena de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado, ¿ya? Vamos con otro puntico por allí que se llama los ángulos cuadrantales. Dice, son aquellos ángulos en posición normal cuyo lado final coincide con cualquiera de los semiejes cartesianos. Ejemplo, ¿ya? Tenemos este acá, ¿sí? Parte de acá de su lado inicial y termina en el primer cuadrante. Este es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿ya? Entonces, acá, este es un eje un semieje cartesiano Y, ¿no? X menos X y menos Y, ¿ya? Entonces, 90 grados coincide aquí, ¿no? De acá a acá, 180, de acá a acá, 270 y de acá a acá, 360. Entonces, las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, esos ángulos se llaman cuadrantales porque coincide con los semiejes cartesianos. Entonces, la medida del ángulo 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados, 0 grados, repito, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados, el seno de 0 grados está aquí, ¿verdad? Es 0. 0 de 90, aquí es 1. Vamos a colocarlo por acá. 1, menos 1, menos 1, 1. Entonces coincide con el 0, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos ahora que el seno de 90 grados, seno de 90 grados es 1, ¿no? Acuérdate que acá es seno, ¿no? ¿Ya? Coseno son las X. Ahora, seguimos. 180. 180 llega aquí. Aquí es 0, ¿no? Para las X, ¿cierto? 0 para las X. Para no confundirnos. Acuérdate que esto es 0 para las X y este es 1 para la X, para la Y. Ok, entonces continuamos acá y así cada uno lo definimos, ¿no? Para 270 menos 1. ¿Sí? Para 180, 0 habíamos dicho. Para 270, menos 1. Para 0, para 360, vuelve a ser 0. O sea que para seno de 360 es 0 y de 0 grados es 0 también. Y así se van determinando cada uno de ellos. Coseno es 1, de 0 grados es 1. Coseno de 90 grados es 0. Coseno de 180 es menos 1. Coseno de 270 es 0. Coseno de 360 es 1. Y así para cada uno de ellos, ¿no? Cotangente de 0 grados no existe, no está definido. Esto no está definido en 180, no está definido en 360 y así sucesivamente con cada uno de estos donde dice que no, ND es no determinado. ¿Ok?